en AIL Radio. Variedades. La ponencia de la reforma laboral fue radicada ante la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. El documento, de 82 artículos, está listo para su primer debate en el Congreso y la Universidad Industrial de Santander, organizaciones de la sociedad civil, estudiantes y trabajadoras se dieron cita en Bucaramanga para socializar la reforma a través del foro Reforma Laboral por el Cambio. El profesor universitario Diego López, quien hace parte de la Corporación Justicia y Libertad y fue uno de los organizadores de este evento, nos contó sobre la importancia y finalidad del foro La Reforma Laboral Trabajo por el Cambio. La importancia de este evento creo que radica principalmente en dar la posibilidad a la universidad pública, pero también a diversos actores sociales, de entrar en el debate de la reforma laboral, en conocer las perspectivas que más le favorecen en relación con la reivindicación y recuperación de derechos que pretende desarrollarse a través de la reforma laboral. Nuestro objetivo principal era permitir la generación de un foro en el que se discutieran precisamente los elementos más importantes en términos de avances y materialización de los derechos al trabajo en condiciones dignas y justas, que vemos reflejados, por supuesto, en la totalidad del articulado que se propone por parte de la reforma laboral que coordina la representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal. Creo que efectivamente una de las conclusiones que hemos sacado desde estos espacios es la necesidad de continuar haciendo pedagogía con los trabajadores y las trabajadoras, no solamente formales, sino también informales. De este evento, en coordinación entre todas las organizaciones sociales, la Universidad Industrial de Santander, se va a recopilar las ponencias, las intervenciones, las inquietudes, las preguntas que se han logrado rescatar de este espacio de reflexión académica en el que participamos, y esperamos allegar estas consideraciones al Congreso de la República para que sean tenidas en cuenta en el marco de este debate que va a iniciar alrededor de la reforma laboral. Existen muchos mitos alrededor de la reforma laboral. Uno de ellos es sobre la contratación. Algunos detractores de la reforma laboral han difundido que esta propuesta acabaría con los contratos a término fijo y con los de obra labor. La representante María Fernanda Carrascal, coordinadora ponente de la reforma laboral y quien participó en este evento, nos explicó sobre las formas de contratación que se propone en la reforma laboral y de la regulación del contrato a término fijo. En la reforma laboral no eliminamos el contrato obra-labor ni el contrato a término fijo porque entendemos que la economía y los distintos sectores tienen unas necesidades específicas. En este caso lo que nosotros sí queremos es que la regla general sea el contrato a término indefinido porque cubre todos los derechos y prestaciones sociales, cubre toda la seguridad social, entre otras. Sin embargo, en el contrato a término fijo ponemos una limitante clara, y es que no se puede abusar del contrato a término fijo para de alguna manera eludir las responsabilidades con los trabajadores y trabajadoras y así precarizarlos. Hay trabajadores y trabajadoras que duran con un contrato a término fijo 20, 30 años. Eso no lo podemos permitir. Así que le hemos puesto un término al contrato a término fijo y es de 3 años. En el primer texto radicado por el gobierno era de 2 años. En la ponencia que vamos a llevar a primer debate es de 3 años, es decir, que si usted es un trabajador o trabajadora con un contrato a término fijo y llega a 3 años, es decir, se lo han renovado varias veces hasta 3 años, usted tiene derecho a que ese contrato se vuelva a término indefinido. Los más jóvenes están presentes en la reforma laboral y es a través de los contratos de aprendizaje. La ley hasta ahora establece que el contrato de aprendizaje se creó para que los estudiantes puedan hacer sus prácticas de formación teórico-prácticas en las empresas. En contraprestación, los jóvenes reciben un apoyo de sostenimiento mensual, el cual puede ser un salario mínimo o incluso menor a esa cantidad. La reforma hace ajustes a esta modalidad para que, de llegar a ser aprobada, los aprendices cuenten con un contrato a término fijo que les brinde todas las garantías, como el pago de la seguridad social. Bueno, esta reforma está pensada particularmente en jóvenes porque buscamos formalizar por lo menos a 200.000 estudiantes, aprendices del SENA. Necesitamos devolverle la laboralidad al contrato de aprendizaje.
Por varias razones. El primero y el más importante, la primera razón, es que necesitamos que ese contrato de aprendizaje sea contado como experiencia, como el primer trabajo de estos jóvenes y de estas jóvenes. Lo segundo, porque necesitamos que justamente con esa experiencia coticen prestaciones sociales, que empiecen a cotizar, porque ya le están aportando al sistema productivo del país. Lo tercero es que necesitamos que la monetización del SENA no sea más rentable y no sea más llamativa que contratar aprendices del SENA. Y lo último es que evidentemente lo único que tenemos que hacer en este término no solamente tiene que ver con la reforma laboral, sino que también tenemos que poner todo de nuestro trabajo para que el contrato de aprendizaje y los aprendices del SENA vayan realmente a lo que tienen que ir, a aprender. El senador de la República, Wilson Arias, también participó de este foro. Nos explicó que el propósito primordial de la reforma no es generar empleo. En reformas anteriores se ha precarizado a trabajadores y trabajadoras y no se ha generado empleo. Destaca que entre mejores condiciones laborales tengan trabajadores y trabajadoras, mejora la economía y se podrá generar empleo. Es la primera reforma laboral en mucho tiempo que quiere darle derecho a los trabajadores y por esa vía beneficiar el mundo del trabajo en todas sus partes, además, tanto de trabajadores como los capitalistas que podrían resultar inclusive beneficiados de este proceso. Y de otra parte porque la reforma laboral moderniza las relaciones laborales, tenemos relaciones casi que premodernas a veces, cuasi feudales en la zona rural, por ejemplo, con sometimiento de grupos poblacionales tan importantes como las mujeres trabajadoras del hogar, por ejemplo, para mencionar apenas uno. Y al propio tiempo, esa modernización se complementa muy bien con los propósitos de reindustrialización y reagrarización del país. No es posible que la economía en su conjunto prospere en este marco de asimetrías, no solamente de poderes en el mundo del trabajo, muy poderosos unos, muy débiles los otros, sino también de falta de ingreso. Está comprobado que si los trabajadores no tienen mayor ingreso, la propia economía se deprime. No hay capacidad de compra de la población. Una de las formas más importantes de redistribución del ingreso, una que no solamente, pero la más importante, es la que se hace por la vía laboral y salarial. Con mucha frecuencia a una reforma laboral no la sucede, por ejemplo, el crecimiento económico, pero tampoco al crecimiento económico no siempre le sucede la ampliación del número de puestos de trabajo. No hay relación. Por ejemplo, a veces una reforma laboral da en que crezca mucho la economía, pero en el sector financiero. ¿Por qué? Porque crecieron los bolsillos de Sarmiento Angulo, de Gilinski, de Julio Mario Santo Domingo, no porque se produzca empleo. No es verdad que siempre que crece el Producto Interno Bruto, crezca el empleo en Colombia. Y tampoco es verdad que siempre que hay una reforma laboral que deprime los salarios de la gente, aumenta el Producto Interno Bruto. Puede ser al contrario. Un pueblo con mayor capacidad de compra, un pueblo con ingreso disponible, es probable que produzca mayor demanda agregada, es decir, más capacidad de compra de la gente. Ahora, insisto en algo que he estado explicando, porque creo que hay que tener honradez intelectual. No basta con incrementar los salarios de la gente para que aumenten las empresas tampoco, no. Hay otras medidas complementarias, esa es muy importante, pero también hay que proteger la producción nacional, porque si usted trae manufacturas producidas con trabajo esclavo en Vietnam, en el sudeste asiático y en China, pues entonces el empleo se le va para China, de modo que una política arancelaria también es buena. Y hoy, por ejemplo, a esta hora, si usted acepta que el Banco de la República aumente como está aumentando las tasas de interés, va a agravar el problema que hay mundial en materia de vivienda. En toda parte la construcción de vivienda está retrocediendo por mil razones y si a eso en Colombia se le agrega un Banco de la República que aumenta las tasas de interés, va a marchitar, está deprimido en este momento la construcción de vivienda. Es decir, una política, ¿quién lo iba a pensar? Alguna gente no piensa que es así, de alza en las tasas de interés, deprime la industria, deprime el empleo, pero le llena los bolsillos a que no adivinen a quién. A Luis Carlos Sarmiento Angulo, para mencionar uno de ellos. A su vez, el representante a la Cámara, Alfredo Mondragón, nos explicó por qué con la reforma laboral ganan trabajadores y trabajadoras, pero también es beneficiosa para los empresarios. Bueno, con la reforma laboral ganan los trabajadores porque se les da unas garantías de estabilidad laboral, se les permite recuperar garantías laborales en materia de recargo nocturno, del pago de dominicales
Ganan los trabajadores porque los contratos a término fijo se terminan limitando, de tal manera con la población que trabaja siempre en funciones permanentes y misionales, pues van a tener la posibilidad de que tengan contratación de manera indefinida para que tengan estabilidad y posibilidad de proyección. En ese sentido, los trabajadores vinculados formalmente van a tener esas garantías, porque si los trabajadores ganan mejor, tienen certezas de ingresos, pues van a distribuir en la economía y eso va a contribuir incluso a los otros trabajadores potenciales, porque sería reactivar la economía y que puedan otras personas vinculándose a dinámicas laborales formales. Bueno, con la reforma laboral también ganan los empresarios, pero si logramos también transformar la mentalidad de un sector de los empresarios que se ha quedado con el discurso uribista y neoliberal de que sus empresas prosperan si tienen a los trabajadores en precarias condiciones laborales. Es decir, si logramos que una base importante de empresarios entiendan que la dinámica económica se fortalece con la población teniendo buenos ingresos, ellos van a entender que eso va a redundar para que sus empresas puedan ser más productivas y tengan una base demandando sus servicios, demandando sus productos, y eso evidentemente les sirve a ellos y les sirve a todo el país. Así que lo que hay que superar es la lógica de que el empleo se aumenta cuando le quitan derecho a los trabajadores. Eso también van a ganar los empresarios, fortalecer la dinámica económica. La reforma laboral denominada Trabajo por el Cambio se construyó desde las mesas tripartitas con participación de las centrales sindicales, los gremios de la producción y el gobierno. Se recogieron cerca de 3.000 propuestas de 34 mesas realizadas en los diferentes territorios, iniciativas presentadas en los diálogos regionales vinculantes y analizadas en las subcomisiones de la reforma laboral. Ahora está haciendo su curso en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. El Foro Reforma Laboral por el Cambio fue organizado por la Universidad Industrial de Santander y contó con el apoyo y participación de organizaciones como la Corporación Justicia y Libertad, ILAU, FESCOL, el Centro de Solidaridad de la AFL-CIO y la Escuela Nacional Sindical. Cabe destacar las ponencias realizadas por los estudiantes del Semillero de Investigación de Estudios Sociales del Trabajo. Este programa es producido por la Escuela Nacional Sindical con el apoyo de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Escúchelo por ADIDA Radio o por su plataforma digital preferida.